Hola, buenos días compañeros y profesores. Mi nombre es Gledimar García. En este punto de presentación comenzaremos por presentarles un diario administrativo o periódico sobre la asignatura Planificación y Presupuesto. Esta determinada actividad la comienzo desde un punto de partida por encontrar o establecer qué serían las finanzas públicas con tres vectores principales sobre la economía, las estrategias y las políticas públicas. Recordemos que las finanzas públicas es el resultado del estudio y gestión de los instrumentos fiscales que utiliza el Estado por medio de mecanismos para los cuales van a desarrollar sus actividades primordiales o principales, donde se demuestra con un plan de gobierno objetivo y con la expresión de un programa público. Este programa público es desarrollado por distintos niveles objetivos, tanto territoriales como del poder público. Es un compromiso social en el cual el gobierno de turno toma en consideración determinadas estrategias y las cuales las utiliza en nombre del Estado y para el Estado, con la gestión que es recíproca entre los ciudadanos y el Estado. A esto se le determina como planificación y presupuesto determinado por una oficina garante del plan. Posteriormente tenemos sobre los servicios públicos. Los servicios públicos, principalmente en Venezuela, tenemos un problema que nos afecta sobre que el 90% de la población venezolana sufre de intermitencia en el fluido eléctrico. Es decir, determinadas estrategias y proyectos políticos no han acrecentado dicha estabilidad, sino que por el contrario ha disminuido y tenemos un déficit o una deficiencia de servicio en el mismo. Los servicios públicos en Venezuela son atribuidos por competencia al Poder Nacional, Estatal y Municipal. Este último considerado es quien tiene la atribución de los servicios públicos domiciliarios subclasificados en básicos y no básicos, a los cuales se les entrega por distintos tipos de medios o mecanismos de derecho de forma administrativa concesiones en las que el Estado en algunas participa y en otras no tanto, a la cual se le añade la importancia de la administración de la energía eléctrica que fue transferida a una empresa estatal operadora determinada como Corpoelec, que es una corporación o determinada como la Corporación Eléctrica Nacional, que por políticas públicas no ha sido exitosa determinada estrategia y las cuales nos ha llevado a tener deficiencia y mal servicio del mismo. Posteriormente tenemos la realidad de los datos abiertos gubernamentales y de la pandemia. En este punto me parece importante demostrar que en Venezuela prácticamente no se está contando con la totalidad de los datos abiertos gubernamentales o de un dato abierto específicamente sobre la pandemia por el tema de que el gobierno no tiene el control total de los casos contagiados ni de las personas que han sido vacunadas, de las personas que han sido registradas o de los fallecidos por la determinada pandemia. Estos informes científicos y organizaciones internacionales nos llevan a desarrollar que la evolución de la pandemia o el coronavirus en Venezuela podría estar en su pico más alto de contagio. Por lo tanto, estudios aproximan de que la pandemia en Venezuela está en uno de sus puntos más álgidos y por los cuales el gobierno no tendría el control exacto del mismo. Por lo tanto, se dice que no se ha mentido, sino que realmente no se tienen cifras exactas o datos verdaderos. De este lugar tenemos las estrategias públicas del siglo XXI. Las estrategias públicas en Venezuela sobre el siglo XXI han sido un poco como más modernas, aunque en realidad todo ha ido en retraso o en decadencia. Las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. Consiste precisamente en las reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades en las que se encuentra la sociedad venezolana, o en este caso la sociedad venezolana, intereses y preferencias de grupos y personas que integran a una sociedad. Es decir, no todas las sociedades tienen las mismas necesidades ni la misma prioridad de servicio. Actualmente se basa en un juego de necesidades sociedad por el tema de que el estado de gobierno o en el estado de gobierno en que nos encontramos juega con la necesidad de la sociedad propiamente y es lo que lo ha llevado a tener una popularidad máxima en años anteriores y que posteriormente ha decaído por el sistema que no controla o no tiene suficiente control sobre el mismo y ha hecho de malas
políticas públicas en las cuales no ha acertado en sus propósitos. Luego tenemos que la economía desciende con el COVID-19 y aumenta el mismo. A nivel mundial, la economía ha decaído, pero específicamente en Venezuela, la economía venía en decadencia por el tipo de gobierno y por sus políticas no exitosas. Pero aunado a esto, la pandemia COVID-19 ha desarrollado en Venezuela que los venezolanos o los ciudadanos emprendan otro tipo de trabajo y por el mismo problema, por el mismo desarrollo, la economía se ha ido en déficit, peor aún de lo que años anteriores se había tratado. Por supuesto, los empresarios y comercio informal y trabajadores independientes son afectados por el fenómeno de la hiperinflación y regresiva estanflación, en la que las economías paralelas manejadas por el gobierno central, llámese a dólar oficial del Banco Central de Venezuela y los bolívares, que es la moneda de curso legal, el bolívar fuerte, posteriormente fue desfasado la palabra fuerte y nos quedamos con los bolívares, que es la moneda central. Por lo mismo, Venezuela tiene un doble cambio o una economía paralela, y aunado a ello, esta economía paralela se es distribuida en varios sectores o regiones del país. Es importante destacar que acá en la región central se toma en cuenta o en consideración el dólar estadounidense, y en regiones orientales y sectoroccidentales se utilizan como monedas pesos colombianos o corona francesa de la parte oriental. Es por ello que varias economías paralelas y el déficit de economía que teníamos, la preinflación y la estanflación, aunado a esto con la pandemia, ha hecho que los venezolanos contribuyan a desertar de su país o a tener una economía mucho más baja. De otro lado, tenemos presupuestos anuales considerados ficticios. Estos presupuestos anuales considerados ficticios es una realidad latente que en Venezuela se vive por el tema de que se hacen proyectos y obras en las cuales se demuestra un determinado presupuesto y en la ejecución de la misma o en el momento de empezar a trabajar y de planificar y de verse la obra pública, se queda sin presupuesto, es decir, no se concluyen las obras públicas por falta de presupuesto, aun cuando en el comienzo de determinada obra pública se le es dado los recursos a determinadas empresas, gobiernos, ministerios, distintos tipos de mecanismos o de personalidades jurídicas que deciden trabajar por determinada obra pública, y aun cuando no se ha culminado la obra, quedan como obras inconclusas por el déficit de presupuesto, no garantizando la culminación de la misma y por lo tanto no cumpliendo con su deber o su objetivo. Los municipios desmienten sobre programa de vacunación. Es importante destacar, sobre todo acá, lo hablo con propiedad, sobre el municipio Tovar del estado Mérida, en la cual a través de distintas directrices y políticas en las que el gobierno central ha dicho que los municipios están dotados para su vacunación completa en el eje de sector educación y sector salud. Acá en el municipio Tovar, estado Mérida, no se ha concluido todavía la vacunación a sector salud y a sector educacional. Es por ello que los municipios, sobre todo cuando se tiene alcaldías y gobernaciones no afectas al gobierno central, se desmiente de la misma. Muchas gracias, Gledimar García.